Hola Colombia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. El día de hoy va a leer el siguiente discurso y es sobre este señor que se llama, eh, bueno, ya lo conocen, este señor se llama Emilio Tapia y la entrevista que hizo Eva Rey, que de verdad fue una entrevista bastante irresponsable para lavarle el culo a este corrupto. Este corrupto, este hombre es un corrupto y un cáncer para Colombia, él y toda su familia. Eh, Vamos a empezar. Cuando el aplauso es cómplice, hoy me dirijo a ti, que alabas a quien ha traicionado la confianza pública. Tal vez lo haces porque crees que todos son iguales, o porque piensas que su astucia merece admiración. Quizás sientas que te han dado algo, que te representa, o simplemente eliges no mirar lo que ha hecho mal. Pero déjame decirte algo con claridad y respeto. Alabar a un corrupto no es neutral, es elegir un bando. Cada vez que justificas sus acciones, cada vez que lo llamas líder, visionario o salvador, estás diciendo que robar está bien, si es a gran escala, que mentir está bien, si es con carisma y que, dis- y que destruir instituciones está bien, si te cae bien quien lo hace. ¿Y qué mensaje le damos a los jóvenes cuando celebramos al que roba, miente o manipule? Que la trampa es una virtud, que la ética es una carga, que el poder está por encima del bien común. Alabar a un corrupto es sembrar impunidad y esa semilla crece rápido. Hoy lo aplaudes desde las gradas, mañana puede ser tu comunidad la que sufra las consecuencias. Y no estoy aquí para atacarte, sino para invitarte a mirar con otros ojos por qué defender la verdad, aunque incomode, es más valiente que callar o aplaudir por conveniencia. Y por qué tarde o temprano lo que justifica se repite y lo que se repite se normaliza. Hoy aún está a tiempo de cambiar el discurso, de dejar de aplaudir al corrupto y de empezar a exigir lo que merecemos. Líderes honestos y ciudadanos valientes. Muchas gracias. ¿Por qué te hago colación eso? Porque hace las noticias de este año y ver cómo le lavan el culo a ese tipo y a su esposa, sí, que de verdad en esa entrevista de que era muy rico estar en la cárcel a ir a tener relaciones sexuales. Eso de verdad, eso fue muy irresponsable de esa señora y la verdad ellos no deberían estar en esa entrevista, deberían estar ante un penal de derechos humanos por robo y usura. Este hombre hizo el carrusel de la contratación y ahora lo de abudinear la educación en Colombia. Ese tipo, Tapia, de verdad, no le deseo lo mejor, pero tampoco le deseo que se muera porque eso sería darle un descanso. Yo lo que sí deseo es que de verdad él pague por sus pecados y que pague como una persona común y corriente, que por robar un simple caldo Maggi le dañen su vida. Y el que robó más de 70.000 millones de pesos en su último robo, le hayan dado casa por cárcel y todos los privilegios que tiene, que eso es una injusticia. Vamos a empezar acá. Vamos a empezar con Twitter, ¿sí? Y dice lo siguiente. La flecha dice, la cagué, la mea culpa de la presentadora farandulera Eva Rey por la entrevista sobre aventuras amorosas tras las rejas del polémico Emilio Tapia, capaz de cabeza de millonarios escándalos de corrupción, y su esposa, la congresista monteriana Saray Roballo. Ella es senadora, no, sí, es congresista del partido de la U. Vamos a escuchar. Bueno, ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, he decidido bajarlos y no se va a publicar la entrevista. La verdad que la entrevista la hice.
Deberías publicarla, ¿sabes? Para que la gente tenga más rabia y vea quién es ese hombre, lo cínico que es, el hombre que de verdad lo premian por ser ladrón. Y una persona que se educa, que trata de mejorar el mundo o cambiar un poco el país, le hacen falsas denuncias, como en el libro. Con todo el sentido de interés periodístico, pero la verdad entiendo y veo Tú no estabas capacitada para esa entrevista, señora, porque usted es una periodista, pero de farándula, de entretenimiento, no de información, de periodismo real, de periodismo duro. Sí, usted simplemente fue allá a hacer la entrevista, pero era el plan para limpiarle la cara a ese tipo, el culo a ese tipo, y mantener a su esposa en la política, siendo que no debería ya continuar por ser esposa y darle hijos a ese hombre. que hay mucha gente que se ha sentido ofuscada, que ha herido sensibilidades y además en un momento que está viviendo el país creo que cuando uno la caga tiene que reconocer que la cagó. Eh, Así que nada, he decidido, después de todo lo que me habéis escrito, de todo lo que he leído, de todas las llamadas que he recibido, asumir que sí que la cagué y que nada, que seguiré haciendo entrevistas. Esto me sirve para aprender, para trabajar con mayor rigor y para brindaros contenido que guste y diferente, que eso es lo que también creo que me hace a mí diferente. Asumo que Emilio Tapia no era el personaje quizás para entrevistar. Quise, como os digo, hacer algo diferente. Sé que el reel que ha dado más que hablar es el del sexo, pero había preguntas también muy serias y donde lo confronto por todo lo que ha pasado y lo que ha hecho. Pero bueno, como digo, os he escuchado, eso es parte del ejercicio periodístico. No, usted en ese ring no es por tanto por las aventuras sexuales que tenía en la cárcel con la mujer. No. Ese reel era para irle lavándole el culo a ese tipo y a su esposa que también es una corrupta. Porque de verdad hay que ya quitarnos ese miedo de esa gente. ¿Quién es esa gente? ¿Sí? Que simplemente porque nacieron en un apellido ya tienen derecho a robarnos. Yo no tengo nada. Yo simplemente terminé una carrera que a duras penas no sé qué tenga esta carrera de bueno, pero la verdad no me está funcionando, por eso decidí hacer esto. Y ver a ese tipo que tuvo una universidad privilegiada, una vida privilegiada, y antes hacer vidas miserables, generar miseria a su alrededor. Y tiene una esposa linda, tipo modelito, ¿sí? Pero es lo que ellos siempre aspiran, o sea, tener lo mejor de lo mejor siempre y de paso generar miseria y destrucción y corrupción. Y después se hacen la pregunta que ¿por qué nos maltratan? Y, y nada, ya se ha bajado todo, esa entrevista no aparece y prometo mejorar y seguir haciéndolo mejor. O sea, ¿cómo es posible que le quieran lavar la cara a esta gente? Esta gente que ha hecho tanto daño al país, que le ha hecho un daño terrible. Acá dice Oscar, del polémico Vida HP, no es polémico un hijo de puta ladrón. Eso no es, eso, de verdad ya sabemos eso, señor Oscar. Saer Roballo se deja que en la cárcel de un bandido, no más porque toma whisky fino y usa corbata. Ahí le están tratando de lo que sabemos ya. Qué asco de mujer, solo sabe hablar de eso. Es que de verdad esta señora Eva Rey solo sabe, en todas las entrevistas que yo he visto es, vamos a echar un polvo, con quién tiraste, ay, qué hiciste, o sea, la mayoría, todas sus entrevistas son relacionadas a lo sexual, ¿no hay otra cosa que le quieras preguntar a la gente? Por ejemplo, le hubieses preguntado qué hizo con los 70.000 millones, se le entregó 5.000, ¿qué hizo con el resto? ¿Sí? No es polémico, es un criminal, excusas, solo excusas, cómo se dio cuenta de la reacción general. Ahí sí vio la cosa peluda. Roba y roba yo. Ah, claro, ya entendí. Emily Tapia es una vieja muy vieja y corrupta hasta la médula. Ah, vamos a continuar acá leyendo. Acá el meme le ponen. ¿Qué dice? Eva Rey, la entrevista de Emilio Tapia la hice con todo el sentido de interés periodístico. Eva Rey en la entrevista. Entonces, ¿culiaban en la celda? Wow. Pero ¿cómo hacían? Hay más ética en la entrevista de Eva Rey a la de Emilio Tapia que en la de estos dos manes. El uno intentando ser periodista y el otro disfrazado de estadista, pero ambos una completa hueva, sin
sionistas criollas. Más bien, en vez de huevas, más bien imbéciles, porque eso es lo que son. Durante más de 3 años trabajé en Fuerza y Verdad, juntos a grandes académicos de diversas disciplinas de la Unión of Ford. El libro es una reflexión sobre el futuro del humanismo y la necesidad de rescatar como guía para una sociedad más tolerante, consciente y constructiva. Ay, Dios mío, es que este hombre, de verdad, este tipo fue presidente de nosotros porque el uribismo lo puso ahí, no más. El señor Sinclair se masturba viendo a Ava Rey. Eres una persona íntegra y una excelente entrevistadora. Un abrazo y a la espera de tus charlas amenas y reveladoras. Te admiro. Soy humana y me equivoqué. Ay, Dios mío. Esto de verdad, veamos esto acá. Ay, sí. La gente sí que es guache, la verdad. Es que de verdad todas las entrevistas de ella, yo no las que la conozca bien, sí, pero todas las entrevistas de ella son de entretención simple y barata, la verdad, y son cargados de temas sexuales, no sale de ese vínculo. Yo creo que, no sé si en la vida privada ya sea ninfómana o algo así, de pronto lo más probable. Acá dice Catherine Cascarey, dice, la conversación más profunda entre Barry y Emilio Tapia. Vamos a ver lo más grande, dice. Después de todo, tengo apetitos normales, Emilio. Jeje, creo que la entiendo. Estamos hablando de la comida de la cárcel, ¿verdad? Yo no. Ah, qué bien, yo tampoco. Es sobre sexo, ¿no? Sí. Entonces acá le coloca, Colombia es un puñetero circo. Esa vieja no sé por qué es realmente, eh, sus entrevistas son de chismes, barrio bajo. Es que es eso, barrio bajo. Ja, 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 ja. Mi esposa fue docente mi esposa fue docente en los Andes por varios años. Una de sus anécdotas fue que una estudiante perdió una materia. Al otro día llegó el papá del pelado con una suma de dinero importante a decirle que le pasara al hijo. Y la muchacha dijo que no. Desde ahí buscaron sacarla. Entonces, capitán que hizo navegar el barco sobre el mar de sangre, pa- cuando el barco tiene capitán. Ay, Dios mío, de verdad, yo veo todo esto y de verdad es una falta de cinismo, una falta de humanidad. Acá le pone María, buenos días a todos de corazón, menos a Barry, el ladrón de 70.000 millones de pesos, Emilio Tapia, y a Néstor Morales, que todos los días miente. Y es que de verdad, todas las entrevistas de ella son apuntando a la sexualidad. Acá dice, Ita María dice, sobre la entrevista de Eva Rey a Lady Noriega, quizá Lady todavía no registra que fue violada. O bueno, eso es otro caso aparte, pero es lo mismo, ¿sí? Sí, es lo mismo, o sea, es la misma tónica de sexualidad y no sale eso. Diego Chamarro dice, Emilio Tapia no dio una entrevista a Rey, dio una clase magistral de impunidad. Más que pienso o trabajo necesita una reforma a la justicia, sin penas justas, sin reconciliación real y con delincuentes VIP. No habrá paz ni orden. Ese es el verdadero debate. Justicia. Acá dice, con parranda al corrupto Emilio Tapia anunció que su esposa Saray Roballo será la baronesa electoral. En libertad tras llegar a un preacuerdo con la fiscalía en el que aceptó responsabilidad en el centro poblados y la élite de Monteriana lo acogió sin reparo por Ana Rodríguez, o sea, 200.000 votos. Esta familia de verdad es un asco, es un vomitivo verlos, porque de verdad, ¿cómo es posible que le estén dando una vida tan alegre y haber dejado un poco de gente en la miseria? Porque dejar sin educación a un grupo de jóvenes es dejarlos en la miseria, señor Emilio Tapia. Estamos de acuerdo que más impunidad que harán los nuevos candidatos con esas leyes mañosas, permisidas. La costa no defrauda. Tenemos que hacer viral esto, ¿no? Pero, ¿pero qué? Pero desnúdate con Eva,
no tiene la culpa, solo puso de relieve lo que ya existe en Colombia. Señora Fátima, no justifiquen la mediocridad de esa señora. Se burlan de nuestra propia cara. A los pobres costeños los roban y siguen votando por estos delincuentes de cuello blanco por un tajo o un ladrillo. Los costeños regalan el voto. O sea, toda esta situación con ellos no ha hecho más que ser una mesura. O sea, toda esta situación con este tipo, sí, con este pelmazo, porque esto es un pelmazo, sí, lo que ha hecho es, o sea, lo celebran como celebridades, esta gente. Eva Rey canceló su informe periodístico sobre Emilio Tapia y nunca nos enteramos si había snus anal. Vamos a ver qué dice. Y, y la primera de servicio, nada que llega. Ja, 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 ja. Eva Rey y su filiación por el sexo, por el snus anal. Recuerda que la entrevistaron cuando llegó por allá en el 2000 a Colombia y solo hablaba de que le metía por detrás. Y yo creo que hasta la de verse le metió por lo que sabemos. Ja, 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 ja. Sí, esta mujer esta mujer patética solo son risas, ¿sí? Risas de sexo y de sexo malo y mañoso. Acá dice, indignante ver a Eva Rey entrevistando en medio de carcajadas al delincuente Emilio Tapia y a su novia congresista. Así se burla de la justicia y del pueblo colombiano. Porque se lo están preguntando todos. Uno allá donde folletea. En una cama. En una Bueno, cama, en la celda. y en otros sitios, ¿no? Dentro del mismo cuarto. Que me decís barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes, porque si no por fuera se ve. No, pues claro, ese lugar, pero tú al entrar hasta el establecimiento, hasta Ok. llegar a donde él Exacto. estaba, Ella lo veía hacia un lado. Mejor dicho, tú eres de las pocas que puede decir que folleteo en una cárcel. pues que te digo que aguerrida. Oye, colega, en la cárcel no era lo más cómodo. No, pero pues es que allá o te toca o no haces nada. Entonces, ¿qué prefieres, Eva? Pero es que para eso no hay que tener comodidad, ¿Quién dijo no? Sí. ¿no? En la cama, pero también en el piso. En el piso, la maja, yo te admiro mucho. Y en el baño de la cárcel, Saray. Ay, Dios mío, tengo ganas de vomitar al ver esto, ¿sí? Pero voy a continuar porque de verdad ver a esta estúpida, ¿sí? Celebrándole a estos dos corruptos porque que tiran en una cárcel. Colombia hay que pensar las cosas. Chapo, si tu abuela levantara la cabeza. No, mi abuela no podía ver esta entrevista. ¿La cama crujía? Más o menos. ¿Tocaba no chillar mucho? Así, exactamente. ¿La enanita fue concebida allá? La nanita fue planeada y concebida allá. ¿Tenéis Yo no sé qué va a pasar cuando la hija de estos dos zampones, ¿sí? Vea esta entrevista. ¿Qué va a pensar de esa hija? ¿Me va a buscar otro igual como mi papá que robe plata? miedo de cómo se lo vais a contar? ¿A quién? A tu enana. Ah, no, para nada. Yo quiero ser siempre muy transparente con mi hija. No hay nada que ocultar. Le van a ocultar eso, ¿sí? Acá, Eva Rey, después de la rigurosa entrevista que le aseguraron un premio Simón Bolívar. No debía hacer eso, jejeje, con los paños y el consolador, el lush. Cada risota, vamos a leer esto. Cada risota de Barrey con la rata de Emilio Tapia y su nueva novia, congresista y tonta, que cree que su corrupción no arruinó mil vidas, más de 100.000 de tus impuestos de votos. Estamos financiando una historia de amor y entre perversos. Eso es cierto, Jesucristo Carrefour. El primer paso para ser malo, ser corrupto, es primero mentir. Después de mentir empiezas a robar. Después de robar, te perviertes, como este tipo, un pervertido, como esta tipa, una perversa, como esta tipa, una cualquiera ya. No tiene ningún respeto como mujer por hablar de esa entrevista y hablar de sexo, sabiendo que este hombre no debería estar prestándose a este tipo de entrevistas porque él ya no es una figura agraciada en Colombia, ni en Bogotá, ni en ningún lado. Pero él como es de familia de élite, hay que respetarlo porque nació en esa familia. Yo la verdad siento tristeza por esa gente, porque cuando este pueblo ya está despertando,
y este pueblo ya despertó. Y este tipo de personas no son bienvenidas en este tipo de nación que quiere un país cultivado, no un país de que follamos, 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 que por el culo, que por el ano, por la vagina, que ay, se la metí a mi esposo. Todas esas maricadas es lo que nos representa decadencia. Y este tipo de personas son eso, la decadencia de nosotros, que no podemos permitir que sigan aflorándose. Acá, colombianos, no, se nos fue medio año, reunimos lo peor de lo peor. Eva Rey se ganó el puesto de junio gracias a su magistral clase de periodismo en la entrevista de Emilio Tapia. Las dificultades que tienen los procesos para culiar, no de sus principales aportes. O sea, es más importante tirar para un político corrupto que de verdad un aporte a Colombia, al país. Acá muestran acá, enero, EPA Colombia, febrero, Consejo de Ministros, marzo, piensa en paz, ¿sí? Orden, en las órdenes de Salukov. Acá, abril, lo de ya los escándalos que se estaban planeando de este tipo. Mayo, lo de esta estúpida que hizo que el internet en Colombia fuese más caro para que la gente no se pudiese comunicar. Y esto, que de verdad, cada vez me quedo sorprendido con la falta de ética, ¿sí? De estos políticos inmundos, porque son inmundos toda esa gente. Vamos a ver qué dicen acá en el TikTok. Vamos a empezar, a ver, desde el principio, vamos a empezar. Samuel Moreno, creo que te dieron 17 años, creo que se redujeron, pero luego vuelves y caes otra vez con centros poblados. Y tremenda funeada que le han pegado a Eva Rey después de su entrevista bastante desatinada al señor Emilio Tapia. Es la persona, el empresario que estaba condenado por todos los escándalos de corrupción, además el último que fue por el robo que hicieron con el tema del internet que estaba aprobado para los niños que estaban en zonas rurales. Y pues Eva hace una primera entrevista con el señor hablando un poquito de cómo cayó él, entre comillas. Claro, yo asumí esa responsabilidad porque desafortunadamente hacía parte del sistema. Y el sistema pues que hoy existe en el país corroído, corrompido. Pero yo ahí sí te meto la cucharita. Yo sé que el sistema existe, pero pues... El sistema es así por personas como ustedes, Emilio Tapia, que se creen inteligentes, siendo que ya estamos en una era de información, de que todo el mundo se informa y se cultiva. No nos creas imbéciles. Podrías haberlo roto, ¿no? O sea, quiero decir, uno no tiene que seguir la cadena impuesta, uno podía haber dicho, no, yo no caigo ahí y si me quedo sin el contrato, pues me quedo sin el contrato. A mí me parece que lo increpa y le pregunta por qué. Porque Como si la Nati, están criticando. no, si tú, Sí. claro, pero le hicieron bajar el video porque si tú te das cuenta es que el señor se está victimizando y que él es una víctima del Claro. sistema y ay, pobrecito yo, Pero es cae él, en las manos. no ella. Sí. Claro, pero, Claro, pero es que Nata, tú estás pasa lo mismo dándole- que pasó, lo que le cobraron a Juanpis con Petro, que llegó el entrevistado, le dio 3 vueltas y salió lo que quería. Entonces el Claro. señor Sí. condenado se como quedar como una víctima. Además pobrecito, que, yo soy ojo que lo víctima de del Emilio, sistema. detrás de lo de Emilio Tapia, perdón, aparte de estar el tema de la contratación y esto, pues hay unos temas que involucran, uno, lo que dicen, los recursos que le quitaron a personas pobres, a niños, la cantidad de billete que le costó El al, carrusel de al la país y a la contratación, ciudad, total. el tema de que este man, pues sí, está en la cárcel, pero ese billete, Bueno, ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, he decidido bajarlos. La verdad que la Yo no entiendo por qué la gente cree que, o sea, esta gente de la élite cree que las personas que a duras penas se educan creen que somos imbéciles. Allá en la costa mucha gente no tiene educación, pero allá la gente, la poca gente que tiene acceso a la educación tiene que vivir con miedo porque personas como Emilio Tapia la mandan a desaparecer y su familia. La entrevista la hice con todo el sentido de interés periodístico. La verdad entiendo y veo que hay mucha gente que se ha sentido ofuscada, que ha herido sensibilidades y además en un momento que está viviendo el país creo que cuando uno la caga tiene que reconocer que la cagó. Claro, porque además esto es uno de los pedacitos, lo que dice ella que subió, Ujú. pero ella tiene otras preguntas un poco más light que también hace, que me imagino que es la que dice como cuando dice la referencia al sexo, que ella les pregunta que cuántas veces tiene sexo, o si arriba y abajo, me imagino que también hay este tipo de preguntas, que como bien lo dijo ella, pues bajo todo este tipo de contenido de sus redes sociales y de las plataformas, pero pues reconoce que no fue la entrevista más apropiada por todo. Solo en Colombia se les ocurre entrevistar como una celebridad a un corrupto Vamos a escuchar lo que dice Laura, ¿listo? de primera como Emilio Tapia. Uno allá donde follete. En una cama. Solo en Colombia Perdón.
Solo en Colombia se les ocurre entrevistar como una celebridad a un corrupto de primera como Emilio Tapia. Uno allá donde follete. En una cama. En una cama, en la celda. Y en otros sitios, ¿no? Dentro del mismo cuarto. Me decís barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes, porque si no por fuera se ve. Mejor dicho, tú eres de las pocas que puede decir que fue una cárcel. Pues que te digo que aguerrida. Uy, ¿cama crujía? Más o menos. ¿Tocaba no chillar mucho? No, sí, exactamente. No, no es una parodia, ojalá lo fuera. Eva Rey le preguntó a un sujeto que ayudó a que se embolataran 70.000 millones de pesos de la conectividad de los niños cómo hacía el amor desde la cárcel con su novia, la congresista Saray Roballo. Emilio Tapia, quien acaba de salir de la cárcel por el caso de centros poblados, había sido condenado antes por participar en el carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. Tapia, quien tiene 48 años y ha pasado más de 10 años en la cárcel por corrupto, recibió la libertad condicional y aún no ha devuelto toda la plata que se robó para su uso personal en el caso de centros poblados. Y aunque Eva Rey se arrepintió, pidió perdón, aceptó que la embarró y eliminó los clips de la entrevista, es importante que quede un precedente de por qué no se entrevista a un corrupto como una superestrella. Uno, es la normalización del delito y la espectacularización del corrupto. Con estas preguntas a la ligera se banaliza la corrupción estructural que le ha costado millones a la nación. Se termina lavando la imagen de un hombre condenado por desfalcar recursos públicos, lo que atenta contra la memoria colectiva del daño causado. 2. La entrevista está construida desde la lógica del show. Esto en lugar de ser un espacio necesario de rendición de cuentas y de cuestionamientos necesarios. ¿Por qué no hablan de las historias de los niños que se quedaron sin conectividad mientras él se robaba el contrato? Al contrario, se opta por una narrativa complaciente y superficial. 3. Acá hay un mensaje implícito y es que el crimen paga, que a los criminales les termina yendo bien. Porque al final este sujeto salió de la cárcel donde la pasó bien bueno con su novia congresista y ahora da entrevistas entre risas. Un criminal de alto perfil de vuelta a la calle sin enfrentar consecuencias sociales reales. No, Emilio Tapia no es un personaje interesante como Eva Rey quiso hacerlo ver. Es un criminal. Y aunque este suele ser el formato de Eva Rey, el periodismo está para incomodar al poder, no para reírse con él. Ver a Tapia en un sofá cómodo, relajado, contando cómo hacía el amor, mientras muchos colombianos no tienen agua potable, electricidad o internet, es una bofetada a la ciudadanía. Así que decidió enfrentar las cosas. Esta es otra, quiero que también vean. ¿Qué tal la polémica entrevista de Eva Rey a Emilio Tapia? Pues a mí no me parece realmente polémica, me parece vergonzante, pero muestra lo que periodistas con poder han hecho por años, presentar como estrellas a los peores ladrones de cuello blanco en Colombia. Emilio Tapia fue condenado por el robo de más de 70.000 millones de pesos en el Ministerio de las TIC durante el gobierno de Iván Duque. ¿Cuántos, así como él, han sido presentados como grandes estrellas en medios con contenidos informativos, con contenidos de farándula o de entretenimiento? Pero no estamos hablando de personas que roban vacas o celulares, no, estamos hablando de personas que se roban los recursos de todo un municipio o un departamento. Pero no solo eso. Algunos de ellos, con ayuda también de algunos medios, han logrado constituir grandes clanes políticos para poner a su antojo concejales, alcaldes, congresistas, etc. Por eso me parece valiosa la decisión de Eva Rey de no publicar esa entrevista. Ojalá otros colegas periodistas tuvieran ese carácter y la humildad para reconocer esos errores y dejar de engañar y manipular al pueblo. Aplaudo la decisión de la gente también que rechazó públicamente este lamentable hecho y que condujo a que Eva Rey tomara esa decisión. Esto que pasó con Eva Rey quiere decir que Colombia está cambiando y que nosotros ya no comemos cuento. La periodista Eva Rey está en el... Esto yo no voy a dejarlo acá, pero sí recuerda Colombia que estas personas no tienen derecho a nuestra presencia y voluntad. ¿Listo? Vamos a leer lo que dice. Acá está el Instagram de Eva Rey y acá lo que ella muestra, ¿sí? Para que la vayan conociendo. No me gusta, pero quiero que se entiendan que este tipo de personas, este tipo de pseudo periodistas, son responsables de lavar el culo de ese tipo de gente que de verdad no ha hecho nada bueno por nuestra sociedad. Acá, Eva Rey retira entrevista a Emilio Tapia tras ola de crítica por su historial de corrupción. Vamos a seguir leyendo. Gracias a Aray Tobar por este análisis. ¿Listo? Emilia Tobar figura célebre por su historia de corrupción en escándalos de gran escándalo como el carrusel de la contratación y el caso de centros poblados, o sea, los 70.000 millones, ha vuelto a captar la atención pública. En esta ocasión, la controversia
surgió a raíz de una entrevista conducida por la periodista española Eva Rey, en la que Tapia, junto a su esposa, a- abordaron temas de índole sexual, una exposición de lo que, perdón, una exposición que lo presentaba de manera inusitada, casi como una celebridad televisiva, a pesar de su extenso prontuario de corrupción y burla a la ley, con fiestas y agasajos mientras estuvo en prisión. Sieva Rey emitió una disculpa pública dirigida a aquellos que pudieron sentirse ofendidos por el contenido de su entrevista. Argumentó que en la conversación se había tratado múltiples asuntos. No obstante, en respuesta a la vehemencia de las críticas y comentarios recibidos, decidió eliminar los clics promocionales y abstenerse a publicar la entrevista completa. Esta decisión se fundamentaba en la justificada preocupación de que una figura tomó Tapia, responsable de un significativo desfalco de la nación, no debería ser percibida de ninguna manera como un modelo a seguir, ni que la opinión pública infiera que la corrupción puede ser en modo alguno una práctica rentable o impune. Carrusel de la contratación 2007-2010. Imagínense Colombia, este tipo ya tenía un antecedente de robo bastante alto porque la carrocería de la contratación fueron 50.000 millones, si no estoy mal, o creo que un poco más alto, ¿sí? Y le dieron 17 años de prisión, ¿sí? De esos 17 años solo pagó 7 años y 5 meses, pero a los que están en cárceles VIP, como este tipo, ellos tienen una cárcel que es un apartamento, tienen derecho a salir, tienen derecho a buena comida, su hora de ejercicio, su televisión, su baño privado. ¿Eso qué es? ¿Mm? Tienen derecho a salir, tienen derecho a varias cosas. Y ver toda esta situación con este hombre que lo quieren ver como alguien bueno, no lo es. Acá, Eva Rey. Eva Rey entrevista al corrupto Emilio Tapia, ese es el de la lengua, Caribe, ¿sí? Eva Rey entrevista al corrupto Emilio Tapia y al la congresista Saray Roballo, y ahora le pide perdón al país por semejante escándalo con la que desprestigia a pareja. ¿Qué es con esa desprestigiada pareja? Dios mío, yo de verdad siento que esta situación no puede seguir con ellos. ¿Ellos qué han hecho por el país? ¿Robarnos? La periodista y presentadora Barrey se pronunció públicamente este miércoles en la noche por ofrecer disculpas al país luego de fuerte polémica desatada por los cortos de la entrevista que realizó la contratista condenada Emilio Tapia y su esposa. Contratista condenado. Se, Sentimental, la congresista Saray Roballo Echara en su programa Desnúdate con Eva. El episodio generó un amplio rechazo social y político al considerar que el espacio fue utilizado para blanquear la imagen de un corrupto confeso, presentar como tribal un romance surgido en medio de una condena carcelaria y según críticos, presentarse para la legitimación polémica de una figura altamente cuestionada. Colombia, ya no podemos creer en esta gente, ¿sí? Entrevista de Barrey Tapia luego del escándalo del centro poblado desató polémica en redes sociales despreciables. Es que esta entrevista de verdad es un ser despreciable a otro. O sea, blanquear a este corrupto, esta pendeja blanquear a este corrupto, de verdad, ¿qué le pasa? ¿Sí? Usted, señora, demuestre que tiene educación. Menos mal no, si la gente no se hubiese revelado y no le hubiese mandado madres en sus redes sociales, porque no creo que le hayan dado buenas felicitaciones, sino le hayan deseado lo peor a usted por esa entrevista, le tocó por presión, porque si no hubiese sido por la presión de la gente en redes sociales, usted hubiese puesto esa entrevista como, ay, ay, hay que perdonar a
Emilio Tapia y a su esposa, que ellos, ay, es que son personas que sufren. No, que coman mierda esa gente. Acá no saldrá, en la silla vacía, no saldrá entrevista de Emilio Tapia con su pareja congresista. ¿De qué estamos hablando? La presentadora española Eva Rey no publicará la entrevista que le hizo Saray Roballo, representante de la Cámara del Partido de la U por Córdoba, y su pareja, el condenado por corrupción Emilio Tapia. Luego las críticas a los avances del contenido que fueron promocionados ayer. O sea, eso fue el 25, eso fue en junio, ¿sí? Para no perder a un, para no perderse en un mar de trinos y entender el, el impacto político de esta relación el ex- que explicamos por qué importa. Emilio Tapia es un confeso corrupto. Salió de la cárcel en abril de este año, luego de cumplir 48 años y 76 meses. Perdón, luego de cumplir 48 de los 76 meses de la cárcel a los que fue condenado, es que también es muy poquito tiempo. Malverso los fondos de un anticipo que le entregó el gobierno a su unión temporal para ejecutar el programa de centros poblados, que llevaría internet a las zonas rurales del país y quedó en papel. Qué porquería. La sociedad enferma cuando el delincuente se vuelve celebridad. O sea, esta señora es un ser enfermo para volver a este tipo que es un delincuente una celebridad. Eso no es de alguien normal. Uno ve acá a este hombre, ¿sí? Todo lo que ha hecho es corrupción, corruptela, corruptela. Acá, eso de GC Noticias. Española Eva Rey ofreció disculpas a su audiencia tras la polémica que desató la entrevista que realizó a Emilio Tapia, empresario condenado por corrupción y actual esposo de la congresista del Partido de la U por el departamento de Córdoba, Saray Roballo Bechara. Tapia fue uno de los protagonistas del escándalo de centros poblados, caso que dejó sin conectividad a millones de niños en Colombia. La conversación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos criticaron a la comunicadora por darle espacio y visibilidad a un personaje ampliamente cuestionado por la opinión pública, y se sugirió que lo que se estaba haciendo era lavarle la cara. Después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, he decidido bajarlos y no se va a publicar la entrevista. La verdad que la entrevista la hice con todo el sentido del interés periodístico, pero la verdad entiendo y veo y nada. Pero que Saray Roballo Bechara, congresista Emilio Tapia, Mejorar y seguir haciéndolo mejor. Es que en la entrevista, bien vestido, Emilio Tapia trata de justificar lo que se hizo porque pertenecía al sistema. Pero hubo un espacio delicado y casi que personal, pero que Saray Roballo Bechara, congresista del departamento de Córdoba, quiso ventilar públicamente su intimidad en la cárcel con el condenado Emilio Tapia, donde dijo que allí concibió a su hija. Ella, sin pudor, asegura que lo mejor era que su abuela no hubiera visto esa entrevista. ¿Allá dónde folletea? En una cama. En una cama, en la celda. Y en otros sitios, ¿no? Dentro del mismo cuarto. Me decís barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes. Porque Qué vomitivo, ¿sí? No podemos celebrar, Colombia, que este tipo de personas sigan siendo un ejemplo para nosotros. Emilio Tapia vuelve a estar en el ojo del huracán, pero no, esta vez no es por robar. El tipo que se tumbó más de 70.000 millones de pesos con el cuento de llevar internet a las zonas rurales y que también estuvo metido hasta el cuello con el carrusel de la contratación en Bogotá. Iba a ser entrevistado por la periodista española Eva Rey, pero todo se salió de control cuando ella publicó un adelanto donde le preguntaba si su hija había sido concebida en la cárcel. Las redes explotaron. ¿Por qué le da la voz a uno de los más corruptos del país? Y a los nules también le va a preguntar si le gusta más el gansito o el chocorramo. Despreciable entrevistar a quien le ha hecho tanto daño a Colombia. Eva fue blanco de duras críticas como esta. Muchos le acusaron de lavarle la imagen a un condenado y terminó cancelando su entrevista. En su defensa dijo que también lo había confrontado
enfrentado con preguntas duras, pero admitió que la había embarrado y que trabajaría con más rigor. Pero aquí no termina todo. La pareja de Tapia es Saray Roballo, una congresista, y aquí nos preguntamos cómo puede una congresista seguir en su cargo con todo lo que pasó con su esposo condenado por corrupción. ¿Y usted qué opina? ¿Será que tuvo ayuda desde adentro? Lo leo en los comentarios. Voy a dejar esta imagen, ¿sí? Y para terminar, pues yo sí deseo de corazón que Colombia despierte más cada día para que este pendejo, ¿sí? O personas como ese pendejo no nos sigan robando nuestro bienestar. Yo traté de una vez de ayudar a un grupo de personas, sí, no digo que no, y por ayudarlos me gané un problema bastante grave, jurídico. Entonces yo voy a tomar la decisión de ser una persona neutral y solo observar. No voy a seguir interviniendo en el bienestar de Colombia. Mientras que personas como esta señora Eva Rey o Emilia Tapia sigan ahí campantes en su vida. Simplemente lo que voy a hacer como youtuber y psicólogo es criticar y seguir observando, seguir publicando mis videos y seguir adelante. Recuerda, Colombia, personas como este pelmazo, que lo voy a dejar en esta grande, no deben seguir recibiendo, ya no tienen ninguna redención ni nada. Esta persona nos robó, la mujer nos robó, la familia del clan político corrupto. Por eso deseo que este país siga despertando. ¿Listo? Gracias Colombia, te quiero mucho. Recuerda, suscríbete y apóyame. Los quiero, besos, chao.